Esto es Política Básica, análisis económico, político y social en términos simples. Soy Marco Hernández y hoy en Caleidoscopio estaremos hablando sobre qué sucede en el sector energético. Bueno, Miriam comentó que no ve tan claro las afectaciones ambientales, sin embargo creemos que aquí en Política Básica, creemos que es una de las cosas que más nos deberían de preocupar. Para hablar más sobre este tema tenemos a Sandra Guzmán. Sandra Guzmán es fundadora del Grupo de Financiamiento para Latinoamérica y el Caribe y también fue directora en la actual administración de políticas de cambio climático en la Semarnat. Me da mucho gusto tener aquí a Sandra y me gustaría preguntarle por qué nos deberíamos de preocupar si esta reforma a la ley de la industria eléctrica llegara a aprobarse. ¿Por qué en términos medioambientales es preocupante? Hola Sandra. Hola, muchísimo gusto en saludarles a todas y todos y muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Primero, partamos del hecho de que el actual gobierno y particularmente el actual presidente tiene una concepción de que el fortalecimiento de la industria de los combustibles fósiles es la vía más importante para fortalecer la economía del país y, digamos, asegurar la autosuficiencia y, por lo tanto, incrementar los ingresos y tratar de incrementar los ingresos para las arcas públicas. Entonces, partiendo de que el presidente tiene esta concepción, lo que ha hecho es una serie de reformas o serie de propuestas que fortalecen de alguna manera esta visión de por qué debemos seguir fortaleciendo en particular a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad como estas empresas del Estado. Y lo que ha planteado es que se opone, por ejemplo, a la participación de actores del sector privado en el desarrollo de las actividades energéticas en el país. En este sentido, la reforma que está proponiendo actualmente en el marco de la ley de la industria eléctrica tiene, por lo tanto, un sesgo que está relacionado con esta visión en la que se ha promovido algunos cambios en las reglas de despacho, algunos cambios en cuanto al otorgamiento de los certificados de energía limpia, algunos cambios relativos con las subastas de energía que habían priorizado en tiempos pasados la participación de las energías renovables, y lo que está haciendo son cambios que de alguna manera están contraviniendo lo que se había acordado en la reforma energética de 2013, particularmente lo que se había planteado en la ley de transición energética. ¿Qué había planteado la ley de transición energética? Que México debía transitar de un modelo de fortalecimiento de los combustibles fósiles en la matriz energética hacia un modelo más limpio y particularmente renovable. Es importante decir que efectivamente la reforma energética hablaba de esta parte de los, digamos, recursos limpios y no solo renovables, que también es importante poner un poco en contexto porque no es lo mismo la energía limpia, en donde se integran, por ejemplo, tecnologías como la energía nuclear o las grandes hidroeléctricas, que no son del todo limpias porque tienen externalidades ambientales y sociales, y las energías renovables, aquellas que vienen del sol, del viento, la geotermia, son aquellas que sí quisiéramos que fueran las que se priorizaran en la matriz energética. Entonces, el problema es que estos cambios en la ley de la industria eléctrica buscan fortalecer o darle cabida de manera prioritaria a aquellas instalaciones o aquellos proyectos que se están desarrollando en el caso de CFE, digamos, con recursos tradicionales, como es el combustóleo o el gas u otros, y esto de manera preferente a aquellos que se estarían generando a través de energía renovable. ¿Qué impactos tiene esto en el ambiente? Bueno, como nosotros sabemos, el cambio climático es uno de los principales problemas que estamos experimentando a nivel global, que se produce primariamente por la quema de combustibles fósiles, que está generando un aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero, que son estos que están alterando, digamos, la temperatura planetaria, llevándola hacia un calentamiento. Entonces, los combustibles fósiles son la principal fuente de emisiones de gases
además de la deforestación, que están alterando este sistema. Esto ha llevado a que el mundo comience a hablar de una diversificación energética que parta de ese modelo fósil hacia uno renovable, en donde dejemos de depender de manera primaria de los combustibles fósiles y transitemos. Esta reforma lo que está proponiendo es ir del lado opuesto hacia esta tendencia, porque lo que está proponiendo es priorizar algunos proyectos que no necesariamente son de energía renovable e incluso de energía limpia. Y esto, por supuesto, pone, por un lado, en tela de juicio lo que se estableció en la reforma energética y por el otro lado, digamos, va en detrimento de los acuerdos internacionales que se han establecido, como es el caso del Acuerdo de París. Y en este sentido, es muy importante tomar en cuenta que en el Acuerdo de París, México estableció metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en donde se propuso, entre otras cosas, reducir estas emisiones en el sector energético. Es muy importante decir que México es el principal país emisor de dióxido de carbono por quema de combustibles fósiles en América Latina y es el segundo emisor de gases de efecto invernadero tomando todos los sectores en América Latina. Es decir, México contribuye fuertemente con las emisiones, particularmente aquellas que vienen del sector energético, porque 90% del sector energético está basado en estos combustibles fósiles y cerca del 9% está asociado a energías renovables. Entonces, desde luego que lo que la transición, lo que en aquel momento la reforma energética propuso fue que lográramos esta transición y alcanzar esta meta de generar 35% de la, digamos, de la energía de manera limpia hacia el 2024 y precisamente esa era la meta que tendríamos que alcanzar y para eso se establecieron algunos mecanismos, como es el caso de los certificados de energía limpia, como es el caso de las subastas, que hoy están queriéndose reformar con esta ley de la industria eléctrica para trastornar el objetivo central, que era transitar de combustibles fósiles a energías renovables y por lo tanto hay, digamos, un efecto contrario de lo que se planteó en aquel momento en la reforma energética. Gracias, Sandra. Y bueno, creo que mencionaste algo muy importante y nos ayuda a dimensionar la relevancia del sector energético en esta lucha para la mitigación de la crisis climática. Para entender esto necesitamos entender la matriz energética. La matriz energética nos da una idea de cuánta energía se genera, se utiliza en nuestro país y de qué fuentes. Para entender esto, invitamos a Liliana Estrada, que también es del grupo de financiamiento climático para Latinoamérica y el Caribe. Ella nos va a contar un poco más sobre esto. Bienvenida, Liliana, y cuéntanos sobre la matriz energética de nuestro país. Claro, con gusto. Mira, actualmente, de acuerdo al Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, que es el PRODECENI, que es este programa como oficial eh, y que tiene los datos oficiales del gobierno, a septiembre de 2020 la matriz energética estaba conformada por un 27.64% de energía limpia, que quiere decir que son tecnologías con bajas emisiones y que también incluyen a las renovables, y un 72.36% que está compuesto ya por combustibles fósiles, que es a través de temas como termoeléctricas, carboeléctricas o ciclos combinados a base de gas natural, ¿no? Pero principalmente la matriz energética del país está conformada y se produce a través de fuentes por combustibles fósiles. Esto quiere decir que el sector es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero. A nivel mundial, el sector energético es considerado el principal emisor de contaminantes y en el caso de México, el 70% de las emisiones que se producen en el país es generado por el sector energético en general, donde de este 70%, el 64% corresponde a la producción por combustibles fósiles o a la utilización y consumo de este tipo de combustibles, y el 34% de las emisiones son generadas también por la industria eléctrica. Esto quiere decir que es considerada como la segunda fuente de emisión
de gases de efecto invernadero y de contaminantes en el país. Entonces, a nivel mundial y también en el país representan ser uno de los sectores más contaminantes y que también de ahí su importancia de hablar de la utilización de energías renovables y sobre todo hablar de su descarbonización. Y bueno, Sandra lo puso creo que muy bien. Esta reforma tiene un sesgo hacia los hidrocarburos y esto pues va a generar que los proyectos de renovables, también como nos lo comentó Marcela, pues decaigan o incluso se detengan por completo. Esto, a su vez, va a generar más emisiones. En el mejor de los casos, mantendremos las emisiones como las tenemos, que sabemos que no vamos por buen camino. Entonces, hay que entender ahora cuál es la consecuencia de seguir generando esa cantidad de emisiones. La consecuencia para México y para el mundo. Y para eso pues, vamos otra vez con Sandra que nos cuente más de eso. Hoy estamos enfrentándonos a una crisis de las más severas que nos hemos enfrentado como humanidad, que es el cambio climático. Y lo que nos ha demandado la ciencia es que tenemos que reducir 45% de las emisiones globales hacia el 2030 si queremos evitar un aumento de más de 1.5 grados centígrados en la temperatura planetaria. Solo para ponerlo un poco en contexto, ¿qué pasaría si el mundo transitara hacia un escenario de más de 1.5 grados centígrados? Si pasáramos a los 2 grados centígrados, 99% de los corales marinos desaparecerían, sin dejar de mencionar los trastornos a los ecosistemas, a la biodiversidad. Es decir, en un escenario de 2 grados centígrados estaríamos en condiciones muy devastadoras para el ambiente. Lamentablemente, las contribuciones que los países en general, incluido México en particular, han sometido en el contexto de las Naciones Unidas, no alcanzan para lograr esa estabilización que nos ha demandado la ciencia. Lo que hoy tenemos en el marco de las Naciones Unidas como contribuciones de los países nos llevarían a un escenario de más de 3 grados centígrados. ¿Qué pasaría en un entorno de 3 grados centígrados? Hay especies que no podrían adaptarse a estos cambios importantes en términos atmosféricos. Se han dado muchas investigaciones sobre qué pasaría con especies específicas, no solo a nivel, por ejemplo, en la Antártida, en el Ártico, pero en espacios como son las selvas tropicales, en el contexto marino, es decir, todas las especies de alguna u otra manera sufrirían, sin dejar de mencionar, por supuesto, las implicaciones a la humanidad, olas de calor, más huracanes, más intensos, migraciones sociales, y tendríamos muchísimos impactos de todos los tipos y eso, por supuesto, que nos tiene que preocupar. ¿Por qué nos tiene que preocupar en el contexto de esta reforma? Porque esa reforma que se está proponiendo hoy y que se aprobó y que va a discutirse en el Senado y que sigue en este contexto, lleva de manera muy implícita el interés de este gobierno de seguir quemando combustibles fósiles que van a seguir emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, lo que hoy tiene México en la mesa como metas de reducción de emisiones no son suficientes y por el contrario, esta política va a hacer que haya un incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso nos debe involucrar, por eso nos debe preocupar la manera en que este gobierno está tomando decisiones de manera muy cortoplacista, porque no se está haciendo una evaluación de las implicaciones que va a tener hacer cambios sustantivos en estos mecanismos y cómo eso va a llevar un retroceso hacia la transición energética. Ahora, muy importante decir que lo que el gobierno ha planteado es que no están en contra de las energías renovables, sino que están en contra de la manera en que se han llevado a cabo los proyectos, particularmente aquellos que se han implementado por el sector privado. Ciertamente, en el pasado ha habido proyectos de energía renovable desarrollados, por ejemplo, en el Istmo de Tehuantepec, en donde ha habido ciertas afectaciones a las comunidades, ciertos contratos que no han sido del todo justos para las comunidades. Pero de ahí a hacer un manifiesto de que todas las energías renovables han sido en detrimento de las comunidades y de los derechos, es es un gran mensaje que no es del todo cierto. Es verdad que es importante que la transición energética sea justa,
y que cada vez más todos estos proyectos se lleven de manera ordenada, que haya un respeto de los derechos humanos, que haya un involucramiento de las poblaciones en los territorios en donde se desarrollan y que esto permita realmente una participación muchísimo más abierta para que la transición energética sea verdaderamente democrática. Ahora, ¿el gobierno está dispuesto a lograr esa transición energética con estos fundamentos de los que ellos se han estado quejando? La pregunta es si realmente van a lograrlo. Y la realidad que nos muestran las finanzas es que México hoy por hoy no está invirtiendo en la transición energética. Entonces, el gobierno está manteniendo una fuerte inversión en los hidrocarburos. En 2019, cerca del 60% de los recursos del sector energético se fueron a los hidrocarburos. En 2020 eso se incrementó a 90%, es decir, hay una fuertísima inversión de recursos públicos nacionales en hidrocarburos, en la explotación de gas, de petróleo, en este llamado fortalecimiento de Pemex, y eso, por supuesto, en detrimento de inversiones que podrían llevarse a cabo para promover la transición energética. Tan solo les doy un dato. En 2019, 20% del presupuesto total del país se fue al sector energético. De este 20%, solo 0.21% se fue a temas de energía renovable y solo 0.02 a temas de eficiencia energética. Es decir, la intensidad de carbono que tienen nuestras inversiones explica muy bien en dónde están las prioridades de este país. En este momento el gobierno no está priorizando la transición energética. En este momento este gobierno está priorizando las inversiones en hidrocarburos y por eso la gran discusión que tenemos en el país es, ok, es verdad que hay que mejorar la manera en que estamos transitando, pero eso no quiere decir que no podamos hacer cambios importantes en la manera en que se están haciendo las cosas y que tengamos que echar para atrás todo lo que se discutió en el marco de la ley de transición energética. Y lo peor es que, por un lado, el gobierno está bloqueando la participación de actores del sector privado que son los que habían venido fomentando la participación de las energías renovables, pero por el otro lado no está invirtiendo en esta transición energética. Entonces, como comúnmente decimos, no hace ni deja hacer. Y ese es justamente el problema y la razón por la que es muy importante elevar esta discusión para saber quién es responsable de esta transición energética y saber si realmente lo están logrando o si realmente es más un pretexto para fortalecer el sector de los hidrocarburos, poniendo todas estas trabas a la promoción de las energías renovables. Entendido, Sandra. Creo que esta reforma en su exposición de motivos no está incorrecto el objetivo final que tiene, en teoría, que es fortalecer el sistema eléctrico y nuestro sector energético. Sin embargo, creo que el modo y la visión por la que se busca hacer no sería el correcto. ¿Esto por qué? Porque un sistema eléctrico necesita resiliencia, necesita diversificación y descentralización. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia y la experiencia. Entonces, me gustaría preguntarte, Sandra, si esta reforma le va a dar la resiliencia y el fortalecimiento a nuestro sistema para, pues, defenderse y estar más fuerte frente a cualquier crisis potencial que pueda venir en el futuro. Por supuesto que esto que se está planteando vulnera absolutamente no solo al sector eléctrico, pero en general al sector energético. Por un lado, es muy importante no perder de vista que los combustibles fósiles son recursos no renovables. Pareciera en este gobierno que no se han hecho estimaciones o no se han tomado en cuenta estimaciones certeras que las reservas petroleras, las reservas gasíferas de este país se están reduciendo significativamente y se ha dado con muchísima, se ha profundizado más en los últimos 20 años, pero en los últimos 10 ha sido evidente que los recursos fósiles están de caída.
pero no solo en un contexto de las reservas. A nivel mundial, los países están transitando ya de estos recursos fósiles hacia energías renovables. Por el otro lado, el problema es que este gobierno está apostándole a tecnologías o a mecanismos que no son necesariamente sostenibles. Por ejemplo, en esta parte de las reglas de despacho se está proponiendo darle prioridad a las grandes hidroeléctricas. ¿Qué pasa con las grandes hidroeléctricas? Por un lado, dependen también de las condiciones climáticas y en un contexto de cambio climático, paradójicamente, pueden verse afectadas en su operación, porque si no hay agua, simple y sencillamente no van a funcionar. Pero por el otro lado, son herramientas o más bien son tecnologías que tienen también otro tipo de externalidades negativas, ambientales y sociales, como la emisión de metano por las aguas estancadas, y el metano es más poderoso que el dióxido de carbono en términos de absorción de calor, que también tiene afectaciones. Y son infraestructuras tan grandes que también tienen impacto en los territorios. Y este es un factor muy importante que debemos considerar cuando hablamos de la energía limpia. No puede ser energía que vulnere derechos. Por eso, cuando hablamos de transición energética, tenemos que soltar esta idea de que solo podemos lograr la transición a través de los grandes megaproyectos, porque si bien es importante dar paso a proyectos que generen suficiente electricidad. Por ejemplo, se ha cuestionado mucho el rol de las energías renovables para abastecer la demanda digamos, la demanda creciente de las poblaciones, pero es muy importante que entendamos que en la transición energética uno de los elementos más importantes es la reducción de la demanda. Es decir, es importante que la población comience a generar ahorros en el consumo justamente para lograr esa estabilización del sistema y evitar que cada vez demandemos más y que no haya tecnología o no haya ninguna fuente que pueda abastecer esa demanda. Entonces, en términos de sostenibilidad, uno de los elementos fundamentales es reducir la demanda, ahorrar energía y generar todos los esquemas posibles para garantizar la eficiencia energética. Una vez que logramos eso, o de manera paralela, hay que generar todas estas tecnologías que abastezcan esa demanda de manera sostenible, renovable, que tenga las menores implicaciones ambientales posibles. No quiere decir que las energías renovables estén exentas de huella de carbono. Claro que la tienen, pero la tienen mucho menor que cualquier otra tecnología basada en combustibles fósiles. Y por eso hablamos de, digamos, en cuanto a seguridad energética, las únicas tecnologías que nos pueden dar seguridad energética en el largo plazo son las energías renovables, porque pueden operar en diferentes condiciones, en diferentes niveles y en diferentes, digamos, espacios geográficos. Y eso es precisamente uno de los temas que México tiene que aprovechar fundamentalmente. México tiene una posición geográfica excepcional para el desarrollo de las energías renovables, solar, eólica, geotérmica, y este es el capital que tendríamos que estar aprovechando para garantizar esa seguridad energética y la seguridad del sistema. Entonces, lo que tenemos que pensar es que el sistema per se también va a ser vulnerable ante los efectos del cambio climático. Ya hemos observado que, por ejemplo, llevándolo a otros aspectos del sector energético, la refinería de Dos Bocas, el territorio en el que está construida la refinería actualmente es un territorio muy vulnerable paradójicamente ante los efectos hidrometeorológicos. Hemos visto que está muy cerca de la costa, tiene afectaciones por posibles huracanes como los que ya se experimentaron y que van a venir más y más intensos. Entonces, no debemos ver al sector energético solo como ese generador de emisiones, pero también un sector muy vulnerable que si no se adapta a esta realidad del cambio climático, entonces también va a tener severos costos. Hoy la inversión de Dos Bocas, que como saben se ha incrementado en términos del valor estimado original, ese valor se ha incrementado, pero además va a ser un activo varado porque el mundo ya no está en la búsqueda de generar más gasolina y más diésel. El mundo está transitando hacia la electromovilidad, por ejemplo. Entonces, la electromovilidad que busca también abastecerse de energía renovable para hacer un binomio más sostenible. Y el mundo, muchos países ya están transitando hacia allá. Países como Inglaterra, países como empiezan a establecer ya un punto en el que ya no van a vender vehículos a diésel, ya no van a vender vehículos a gasolina, van a vender solo vehículos eléctricos. Mientras tanto, México está construyendo una refinería para abastecer vehículos a diésel, vehículos a gasolina, que además no van a poder, digamos,
digamos, la refinería no va a cubrir la demanda si no logramos este cambio estructural y el paradigma energético en el país. Entonces, en todos los lados, estas decisiones están vulnerando digamos, la supervivencia y, digamos, de manera general del sector eléctrico. Y la visión e intención del gobierno ha quedado claro durante estos últimos meses. Sabemos que el gobierno está apostando a los hidrocarburos gracias a los proyectos en los que se está enfocando y en este tipo de acciones que está tomando. Pero me gustaría todavía analizar en dónde caben o dónde pueden llegar a caber las renovables y la lucha contra la crisis climática dentro de la visión de este gobierno. Y para esto me gustaría preguntarte a ti otra vez, Sandra, ¿tú qué opinas de esto? Claro, es muy claro que el actual gobierno no tiene un interés central en los temas ambientales. No ha reconocido que nos encontramos en una crisis climática y que esta crisis climática está asociada a otras crisis como la económica o inclusive la pandemia, que también es una mala relación entre animal-hombre, que también todos estos virus se transmiten en contextos en donde hay una mala interacción. Todo eso también se asocia a los entornos naturales. Entonces, este gobierno ha sido omiso en reconocer que mucho de lo que necesitamos hacer es proteger nuestros espacios naturales, nuestros ecosistemas, nuestra biodiversidad, para hacer frente a los retos que trae consigo el cambio climático. En este sentido, lamentablemente, lo que observamos es una visión sesgada, una visión anacrónica, porque ciertamente es una visión que se basa en lo que pudo haber sido México en los años 70, quizá, pero México cambió, porque el mundo cambió, porque estamos cambiando todo el tiempo. Entonces, el presidente tiene una idea errónea de lo que para México es lo mejor, y en este caso ha decidido que lo mejor es fortalecer a las industrias del Estado, la industria petrolera particularmente, dejando a un lado la posibilidad de transitar energéticamente hacia las energías renovables, que bien podrían ser impulsadas por el sector público, pero lo que hemos visto es que no hay un interés, no hay un interés en promoverlas. De hecho, hay una concepción bastante errónea de lo que son las energías renovables, de cómo se desarrollan, de cómo se ponen, digamos, de cuáles son los beneficios. Y creo que eso es muy peligroso. La ignorancia que hemos visto en la toma de decisiones es peligroso porque, por un lado, perpetúa el modelo de consumo energético que hoy es el que explica la crisis climática, es decir, esa quema de combustibles fósiles creciente es lo que explica qué está pasando con el clima actualmente, además de la gran deforestación que estamos viviendo en el mundo. Y lo que está haciendo este gobierno es perpetuar ese modelo que históricamente ha sido el causante del problema. Y por el otro lado, no permite ni está otorgando las condiciones para que otros hagan lo propio. En años pasados, el sector privado era el que estaba incentivando o el que estaba generando las transformaciones hacia el aprovechamiento de energía renovable, aún en ausencia del liderazgo del gobierno. Después, con la reforma energética y con la ley de transición energética, se buscó dar un sustento político y regulatorio para desarrollar energías renovables en el país. Y hoy lo que tenemos ante nuestros ojos es una decisión, es una propuesta que va en detrimento de esa evolución que se dio en años pasados y que por un lado no permite que el sector privado pueda promover estas acciones, pero tampoco está motivando que haya inversiones públicas en materia de transición energética. México no está invirtiendo y por el contrario, nuestras finanzas públicas están cada vez más estrechas o más, digamos, dependientes de los combustibles fósiles. Cerca decíamos, del 60% del presupuesto del sector energético se va a hidrocarburos y nosotros seguimos ingresando muchos recursos digamos, por actividades intensivas en carbono, cerca del 24% en 2019
vino de actividades asociadas a los hidrocarburos, a los combustibles, a la minería, es decir, actividades extractivas. Entonces, mientras no rompamos y descarbonicemos nuestras finanzas públicas y diversifiquemos hacia la promoción de las industrias, como la industria de las energías renovables, México podría claramente desarrollar empleos que se necesitan tanto en el contexto de la pandemia, también podría generar más ingresos a través de la innovación tecnológica en estas alternativas, y lo que estamos viendo es que el gobierno no está interesado en esta vía y por el contrario nos está llevando hacia una visión, ya decíamos, pasada, que no está alineada a los objetivos, pues ya no digamos en materia de cambio climático, sino que va a afectar severamente la visión de futuro que queremos, pues, para las generaciones presentes y futuras. Y bueno, Israel, me gustaría hacerte la misma pregunta. ¿Dónde ves a las renovables bajo esta visión de la administración? Sí, mira, muy interesante pregunta. Sí, definitivamente el esquema o la visión que se tiene es una visión de el México de los años 70, 80, donde Pemex y CFE pues eran los monopolios y donde todavía no existía el grado de avance de las energías renovables como lo vemos ahora. De hecho, en la exposición de motivos se menciona temas como neoporfirismo y neoliberalismo, los cuales pues definitivamente están superados digamos, en cuanto a, en términos generales, en la discusión, en las discusiones económicas, ¿no? Pero aparte de eso, creo que los espacios donde definitivamente se van a ver afectadas las energías renovables, sobre todo a gran escala, y donde podría haber algún tipo de, digamos, seguir desarrollándose el tema renovable, pues será en generación distribuida, hablando de energía solar. Y también, bueno, pues otro de los temas que podría ser disruptivo, pero que también podría tener cierta cabida es el hidrógeno verde que se podría generar como un combustible verde y podría pues tratar de explorarse por ahí, seguir tratando de avanzar en un medio ambiente no contaminante o cero contaminante, o en una generación cero contaminante para un ambiente sano. Entonces, creo que esas son las opciones que se tienen para poder seguir continuando un poco, pero definitivamente pues es complicado dado el avance que México había tenido, ¿no? En 2014, por ejemplo, pues solo había 2 centrales solares en operación, ahora ya hay 72. Al cabo de 6 años, el avance tanto eólico como solar como geotérmico pues fue muy importante en los últimos años, y este avance que nos ponía en el mapa de los países pues más importantes en cuanto a generación con energía renovable, pues se puede ver afectado y nos podemos ver retrasados algunos años de continuar esta política con esa visión. Listo. Pues, Marcela, me gustaría también escuchar tu opinión sobre esta pregunta. Sinceramente, no creo que dentro de la política de esta administración estén contempladas las energías renovables, al menos que las centrales vayan a ser construidas o vayan a ser de CFE. Pero si las centrales van a ser de algún privado, yo creo que no las están considerando. Y pues, con esto es hora de cerrar nuestra plática, nuestro análisis de hoy. Ya escuchamos a los expertos y a las expertas y vemos que esta reforma tendrá implicaciones jurídicas, ambientales, económicas y técnicas que al final de cuentas nos terminarán afectando a todos. Aquí en Política Básica creemos que un sector energético debe de ser, sí, fuerte, seguro, resiliente. Sin embargo, esto solamente lo podremos alcanzar si trabajamos en conjunto. De nada sirve aislarnos. Lo que sirve es trabajar entre la iniciativa privada y el gobierno. Que si había corrupción, que si las cosas funcionaban mal, que si era perfecto el sector no era perfecto. Sin embargo, hay soluciones en las que en conjunto, sector público, sector privado, pueden trabajar juntos, pueden tomar riesgos juntos y pueden tomar beneficios juntos. La creación de valor, eso debe ser repensado para que sea un sector en el que ganen los ciudadanos, que gane el gobierno y que ganen las compañías privadas. La sustentabilidad nunca se debe dejar de lado, ya que estamos enfrentando la crisis más grande que ha enfrentado la humanidad. Y bueno,
Esto fue Política Básica. Muchas gracias a nuestras expertas y expertos que nos acompañaron hoy y muchas gracias a ustedes que nos escucharon. Estamos en un punto decisivo e importante para nuestro país. No dejen de informarse, no dejen de compartir información y no dejen de estar atentos, porque estos cambios, aunque parezcan alejados y complejos, nos afectan a todos, el día a día, todo el tiempo. Muchas gracias, yo soy Marco Hernández y nos vemos en la próxima edición de Caleidoscopio aquí en Política Básica. Hasta luego.